¿Y si el dolor más paralizante que existe fuera completamente invisible a los ojos de la medicina tradicional? Wow. Pues esa ha sido literalmente la dura realidad de millones de personas todos los días. O sea, una realidad que durante décadas la ciencia clínica simplemente no sabía cómo clasificar. Claro. Y por eso, bienvenidos a esta inmersión profunda en los datos. Hoy vamos a ir al fondo de una condición que afecta a una parte gigantesca de la población, pero que históricamente ha sido recibida con encogimientos de hombros en los consultorios médicos. Así es. Hoy hablamos de la fibromialgia. Exacto. Y vamos a desarmar de una vez por todas ese estigma de que todo está en la mente. Vamos a demostrar, con evidencia en mano, qué está pasando exactamente en el sistema nervioso de estas personas. Sí, y vamos a analizar por qué hay un aumento tan repentino en los diagnósticos, digamos en los últimos años, y cómo esto dinamita por completo la vida física, emocional y social de quienes la padecen. Y para lograr este nivel de detalle, la verdad es que nos estamos basando en un arsenal de fuentes muy riguroso. Totalmente. Revisamos literatura médica de frontera, específicamente publicaciones recientes de Frontiers in Medicine, bases de datos epidemiológicas de Cielo y Dialnet, y además, fíjate, la investigación aplicada de Victoria Ramos, que es una paciente y autora interesantísima. Sí, ella lleva años estudiando la neurociencia detrás del dolor crónico. Pero hago una pausa aquí para quienes nos escuchan, especialmente para, no sé, aquellas personas que acaban de recibir este diagnóstico, que sienten que su propio cuerpo es un territorio hostil. Que es una sensación terrible, por cierto. Es brutal. Y para ellos hay esperanza. Al final de este análisis vamos a revelar una herramienta paso a paso que está diseñada específicamente para el manejo diario de esta condición. Y ojo, no vamos a entrar en detalles todavía, porque primero necesitamos entender la ciencia para saber por qué funciona esto. Pero, de verdad es algo que cambia las reglas del juego. Es vital entender el porqué biológico antes de aplicar cualquier solución. Pero antes de entrar de lleno a esa biología, hay algo crucial. Claro, el propósito de todo esto. Exacto. La misión social de esta inmersión profunda es visibilizar un dolor que suele ser silenciado. Hay demasiada gente enfrentando hoy el escepticismo de su propia familia o peor, de sus médicos. Es tristísimo ver cómo se invalida ese sufrimiento constante. Por eso le pedimos a la audiencia que nos acompaña hoy que dejen sus comentarios, que le den like a este contenido y que se suscriban. El algoritmo de YouTube requiere de esta interacción constante para recomendar la información. Sí, un simple clic de quienes nos escuchan puede hacer que este video llegue a la pantalla de alguien que lleva años, digamos, creyendo que se está volviendo loco de dolor. Tal cual. Validar ese dolor con ciencia dura es el primer paso terapéutico. Así que, empecemos por ahí. Me parece perfecto. A ver, para entender esta aparente epidemia de diagnósticos de fibromialgia, primero hay que mirar el cerebro. La literatura es categórica en esto. La fibromialgia no es una enfermedad imaginaria, es un síndrome de hipersensibilización central. A ver, quiero jugar al abogado del diablo por un segundo. Si una persona va al médico, le hacen radiografías, resonancias magnéticas, exámenes de sangre, y todo sale absolutamente normal, o sea, impecable. Ajá, el escenario clásico. ¿Cómo sabemos objetivamente que no es un dolor puramente psicosomático? O una manifestación física de una depresión severa. O sea, ¿dónde está la línea médica real? Es la pregunta fundamental que se hizo la medicina por años. Y la respuesta está en el líquido cefalorraquídeo. Ese es el fluido que baña nuestro cerebro y la médula espinal. Ok, ¿y qué pasa ahí? Pues cuando los investigadores analizan este líquido en pacientes con fibromialgia, encuentran anomalías químicas que son totalmente medibles y consistentes. O sea, los neurotransmisores, que son los mensajeros químicos del sistema nervioso, están muy alterados. ¿De qué manera? Específicamente, hay un aumento desproporcionado de algo llamado sustancia P y de glutamato. Detengámonos ahí. En la sustancia P y el glutamato. ¿Qué hacen exactamente en el cuerpo de una persona sana frente al de una persona con fibromialgia? Mira, imagina que los nervios son como cables eléctricos, ¿no? Y estos neurotransmisores son el control de volumen del dolor. Ok, te sigo. En un cuerpo sin fibromialgia, si te golpeas el dedo del pie,
Pues la sustancia P y el glutamato viajan por el sistema nervioso para decirle al cerebro, oye, presta atención, hay un daño aquí. Son excitadores, digamos. Te avisan del peligro real. Exacto. Pero en una persona con fibromialgia, los niveles de estos excitadores están permanentemente por las nubes. El volumen está, pegado al máximo, incluso sin un golpe en el dedo del pie. ¡Wow! ¡Qué locura vivir así! Y para empeorar las cosas, las fuentes muestran que hay una caída severa en la serotonina y la noradrenalina, que justamente son los neurotransmisores encargados de ponerle el freno al dolor. Fíjate que me ayuda mucho visualizar esto con una analogía. Es como si el sistema nervioso fuera, un detector de humo en una cocina, ¿no? Me gusta esa imagen. A ver. Normalmente, la alarma solo suena si hay un incendio real, o sea, si hay llamas quemando algo. Pero en la sensibilización central, este detector de humo está tan descalibrado, tan hipersensibilizado por estos químicos, que la alarma suena a todo volumen. Ajá, con luces destellando y todo. Exacto, y simplemente suena porque alguien encendió un fósforo en la habitación de al lado. Es que esa ilustración es neurobiológicamente muy precisa. El estímulo externo puede ser minúsculo, pero la respuesta de alarma en la central, o sea, en el cerebro, es ensordecedora. Claro. Y fíjate que esto explica directamente por qué parece que de repente todo el mundo tiene fibromialgia. No es que haya un virus nuevo rondando por ahí, es que la medicina por fin aprendió a reconocer ese detector de humo defectuoso. O sea, durante décadas los médicos buscaban el fuego, y como no veían el fuego en las radiografías, pues decían, la alarma está sonando por estrés, váyase a su casa. Tal cual, literal. Las fuentes señalan, de hecho, 3 razones históricas claras para el aumento de los diagnósticos. ¿Cuál es la primera? La primera, y la más importante, es la evolución de los criterios del Colegio Americano de Reumatología. En 1990, para diagnosticar fibromialgia, el médico tenía que presionar 18 puntos específicos del cuerpo. Los famosos puntos gatillo. Esos mismos. Y si dolían 11 de esos 18, tenías la enfermedad. Pues eso suena a un sistema bastante rudimentario y hasta arbitrario. ¿Qué pasaba si te dolían 10 puntos ese día, pero al día siguiente te dolían 15? Pues exactamente ese era el gran problema. Fluctuaba muchísimo. Además, este método dejaba fuera a muchísimas personas, especialmente a los hombres. A los hombres. ¿Por qué? Porque estadísticamente reportaban menos dolor al tacto en esos puntos específicos. Durante las consultas, por eso en 2010 y luego en 2016, los criterios cambiaron radicalmente. Se dieron cuenta de que no funcionaba. Sí, se eliminó la dependencia de contar puntitos con el dedo. Se pasó a evaluar, digamos, el índice de dolor generalizado en todo el cuerpo, sumado a la severidad de otros síntomas. Como la fatiga o los problemas de memoria, ¿no? Exacto, evaluados durante meses. Se volvió por fin un diagnóstico del sistema completo, no de zonas aisladas. Lo cual tiene todo el sentido del mundo si entendemos que el problema está en el cerebro y no en el codo o en la rodilla per se. ¿Y cuáles son las otras 2 razones de este aumento de casos? Pues la segunda es la alfabetización médica. Los médicos de atención primaria hoy están mucho más familiarizados con el concepto de sensibilización central. Ya no descartan automáticamente un dolor solo porque no hay daño estructural. Claro, ya hay más educación al respecto. Y la tercera razón es el tremendo impacto del entorno moderno. Los estudios demuestran que los eventos de estrés crónico masivo actúan como grandes detonantes. Como la pandemia, me imagino. O sea, fue un evento global. Totalmente. Un estado prolongado de incertidumbre, de miedo, inactividad física y aislamiento, pues alteró el sistema nervioso de millones. Fue una tormenta perfecta. Sí, porque si alguien ya tenía una predisposición genética o latente a la fibromialgia, el estrés crónico de los últimos años fue literalmente la chispa que encendió el bosque. El estrés segrega cortisol de manera continua y eso inflama y altera la química del cerebro. Y desata la condición a gran escala. Ahora, si conectamos esto, me surge una pregunta bastante dura. Dime. Si el cerebro está literalmente bañado en esta alarma química 24 horas al día, los 7 días de la semana. O sea, ¿cómo sobrevive el cuerpo a esa demanda de energía tan brutal? Es complicadísimo. Las fuentes que revisamos hablan de más de 100 síntomas documentados. 100. ¿Cómo se ve este impacto físico en un día cualquiera para un paciente? Pues mira,
Es un desgaste sistémico devastador, partiendo por el síntoma físico más impactante, que de hecho conecta perfecto con tu analogía del fósforo. Me refiero a la alodinia. ¿Qué es exactamente la alodinia a nivel clínico? Clínicamente ocurre cuando el cerebro interpreta como doloroso un estímulo que, pues, no lo es. El simple roce de la ropa sobre los hombros, el aire acondicionado frío pegando en la piel o un abrazo de un familiar. ¡Wow! O sea, el umbral está tan bajo que las señales táctiles normales se procesan en los centros de dolor. Exacto. Es brutal pensar que un gesto de afecto pueda generar una punzada física real y aguda. Y asumo que vivir en ese estado de alerta máxima constante simplemente agota las reservas de energía de la persona. Así es. Y eso nos lleva directamente a la fatiga. Pero ojo, no es la fatiga de, tuve un día largo en la oficina. Es una fatiga celular, muy profunda. Me imagino que el sueño juega un papel ahí. Un papel vital. Aquí los estudios de polisomnografía, que son esos estudios del sueño donde te conectan electrodos en la cabeza toda la noche, revelaron algo fascinante en la literatura médica. ¿Qué encontraron? Durante mucho tiempo se creyó que las personas con fibromialgia no dormían bien porque les dolía el cuerpo. Lo cual sería la lógica más básica, ¿verdad? Te duele la espalda, das vueltas en la cama, pues claro que no duermes. Pero la ciencia demostró que la causalidad va en ambas direcciones y que el sueño pobre es de hecho a menudo el origen del ciclo. A ver, explícame eso. Los pacientes con fibromialgia tienen una alteración masiva en la arquitectura misma del sueño. Específicamente, carecen de la fase de sueño de ondas lentas. Esa es la fase de sueño profundo donde el cuerpo y el sistema nervioso central se reparan y se reinician. ¿Y qué interrumpe ese reinicio? Las ondas cerebrales de vigilia interrumpen constantemente esta fase reparadora, incluso si la persona no se despierta conscientemente. O sea, el cerebro nunca apaga el motor. Nunca. Hubo un experimento clínico clásico que está referenciado en las fuentes que revisamos, y es súper revelador. Cuéntame de ese estudio. Tomaron a adultos jóvenes, completamente sanos, atletas, y durante varios días seguidos, los investigadores interrumpieron artificialmente solo su fase de sueño profundo. Usaban ruidos que no los despertaban del todo, pero los sacaban de esa fase lenta. ¿Y qué les pasó a los atletas? A los pocos días, estos adultos sanos desarrollaron dolores musculares generalizados, fatiga severa y adivina qué, sensibilidad al tacto. Básicamente desarrollaron síntomas idénticos a los de la fibromialgia. O sea, ¿me estás diciendo que privar al cerebro del reinicio profundo crea dolor físico real, de la nada? Eso es un descubrimiento monumental. Totalmente. Significa que el sueño no reparador no es solo una consecuencia de la enfermedad, es uno de los principales perpetuadores del dolor. Es el motor que la mantiene viva. Y claro, si tu cuerpo está exhausto y adolorido, el impacto cognitivo y emocional de la persona cae en picada. De hecho, las fuentes documentan ampliamente la famosa fibroniebla. Hablemos de la fibroniebla. Y fíjate que no es solo un problema de concentración ocasional. ¿Cómo funciona entonces? Imagina que tu cerebro es una computadora procesando datos. En la fibromialgia, el 80% de la capacidad del procesador está, ocupada lidiando con esta cascada incesante de señales de dolor y con la falta de sueño. Claro, el CPU está saturado. Exacto. Esto deja poquísima energía para las funciones ejecutivas. Quienes la padecen experimentan pérdida de memoria a corto plazo, desorientación espacial o ese fenómeno tan frustrante de tener la palabra en la punta de la lengua constantemente. La capacidad de procesamiento literal se vuelve más lenta. Y el peso psicológico de vivir así no se puede minimizar para nada. Los datos del análisis de Frontiers in Medicine que leímos son bastante difíciles de digerir. Son durísimos. Citan un metaanálisis gigantesco que muestra que las personas con fibromialgia tienen un riesgo 9.1 veces mayor de ideación suicida en comparación con la población general. 9 veces mayor. Es una cifra alarmante. No estamos hablando de estar un poco tristes. Estamos hablando de un sistema nervioso que está tan arrinconado por el dolor crónico incesante que llega a límites de verdad intolerables. Y ese riesgo altísimo se potencia muchísimo por la naturaleza social de la enfermedad. Como la fibromialgia es invisible,
porque, o sea, las articulaciones no se hinchan visiblemente, no se te cae el pelo, no hay una cicatriz evidente, pues esto genera una falta de empatía social inmensa. Es la incredulidad constante. Sí, el escepticismo viene de los amigos, de los familiares e incluso de médicos que, pues, no están actualizados. Me imagino las famosas frases lapidarias, ¿no? Cosas como, pero si te ves súper bien hoy, o solo tienes que poner de tu parte, o nada más necesitas relajarte un poco. Son frases que lastiman muchísimo. Escuchar eso todos los días debe ser como recibir un golpe emocional constante que invalida tu sufrimiento real. Y claro, las fuentes de investigación sociodemográfica también ponen un reflector enorme sobre los cuidadores. Ah, sí. El entorno cercano, los que sí creen y sí apoyan a la persona, esos también se quiebran. El síndrome del cuidador quemado es altísimo en estos casos, ¿verdad? Altísimo. La imprevisibilidad de esta enfermedad significa que el paciente puede estar completamente funcional un martes y postrado en la cama el miércoles. Una montaña rusa. Y los cuidadores, que usualmente son las parejas o los hijos, pues tienen que absorber repentinamente unas cargas económicas y logísticas enormes. Y por supuesto, cargar con la impotencia de ver sufrir a alguien que aman sin poder darle una pastilla que lo solucione todo mágicamente. Es un efecto dominó despiadado, la verdad. Y por eso, creo que este es el momento exacto para hacer nuestro segundo llamado a la acción. Adelante. Si hay alguien de la audiencia escuchando que se identifica con este muro de incomprensión, o si conocen a un familiar, a un compañero de trabajo o un amigo que lidia con dolor crónico, necesitamos romper ese aislamiento social. Es urgente. Les pedimos otra vez que comenten, dejen su like y se suscriban a la plataforma. El algoritmo no entiende de empatía, pero sí entiende de números y métricas. Exacto. Y al interaccionar con este contenido, el sistema empuja la información hacia personas que hoy necesitan desesperadamente evidencia científica. Personas que necesitan decirle a su entorno, mira, mi dolor es real, no me lo invento, y aquí está la prueba biológica. Es una acción minúscula en nuestra pantalla, pero que puede darle validación a toda una vida de sufrimiento de alguien más. Totalmente de acuerdo. Y bueno, habiendo establecido toda esta pura realidad clínica y social, quiero dar un giro hacia lo pragmático, hacia las soluciones. Me parece excelente. Pasemos a la acción. Si tenemos a personas escuchando que dicen, ok, ya entendí que mi detector de humo está roto, que mi sueño está fragmentado y que mis neurotransmisores están alterados, ¿estoy condenado a vivir así el resto de mi vida? Y la respuesta es no. Ya dejamos claro que el hardware, o sea, el cuerpo, los músculos, están intactos. El problema es el software, la programación neuronal. ¿Puede la ciencia actual reescribir ese software sin sedar a la persona con una montaña gigante de medicamentos? La respuesta de la neurociencia contemporánea es un rotundo sí. Y aquí es donde introducimos un concepto que es maestro en este tema, la neuroplasticidad. Háblanos de eso. El cerebro humano adulto, digamos, no es una masa rígida, no está petrificado. Es dinámico y es maleable. Así como aprendió a amplificar el dolor debido a un estado de alerta prolongado, también puede reorganizarse físicamente. O sea que puede cambiar sus propias conexiones. Exacto. Puede crear nuevas vías neuronales para desaprender o para modular esa sensibilidad tan exagerada. A ver, necesito otra analogía aquí para aterrizarlo. Yo pienso en las vías del dolor como si fueran caminar por un bosque muy denso. Ok, a ver cómo es eso. Si caminas por el mismo sendero de dolor todos los días de tu vida, pues aplastas la maleza, rompes las ramas y pronto tienes una autopista súper clara y fácil de transitar para que viaje el dolor. Claro, el cerebro toma la ruta más eficiente. Exacto. Entonces la neuroplasticidad sería la decisión consciente de empezar a caminar por una ruta completamente nueva. O sea, abriendo paso a machetazos por la maleza del bosque para crear una ruta de bienestar. Ajá. Al principio es súper agotador, pero si dejas de usar la vieja autopista del dolor, esta eventualmente se llenará de maleza de nuevo y, pues, desaparecerá. Oye, esa analogía es brillante porque captura perfecto el esfuerzo que requiere. Las vías neuronales en el cerebro funcionan bajo un principio que dice que las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. ¡Qué interesante! Sí, si estimulamos conscientemente vías de calma, pues fortalecemos el freno natural del dolor. Pero para lograr esto, la literatura médica establece algo que llamaremos la regla del 50%. Y esto es clave.
Si alguien de la audiencia nos escucha pensando que una pastilla nueva es la salvación definitiva, la regla del 50% les va a explicar exactamente por qué los analgésicos pesados les han fallado tanto. Así es. ¿Qué significa exactamente esta regla en la práctica? Significa que el tratamiento farmacológico por sí solo, en el mejor de los escenarios, hace el 50% del trabajo. Nada más. Ok. De hecho, los analgésicos opioides fuertes y los antiinflamatorios clásicos pues suelen ser inútiles en la fibromialgia porque actúan en los nervios periféricos. O a veces adormecen temporalmente, pero no reparan el error de procesamiento que hay en el sistema nervioso central. ¿Y de quién es el otro 50% entonces? El otro 50% del tratamiento exige algo que muchos pacientes no quieren escuchar al principio. Requiere que el paciente sea un actor proactivo y no solo un receptor pasivo de pastillas. Y aquí quiero ser extremadamente cuidadoso con el lenguaje que usamos. Al hablar de actuar proactivamente o de la neuroplasticidad, de ninguna manera estamos usando palabras como curar o sanar. Qué bueno que haces esa aclaración. Es vital. Las fuentes son clarísimas. La fibromialgia a día de hoy es una condición crónica. No existe evidencia científica de una cura. El objetivo aquí no es eliminar la enfermedad, es recuperar la funcionalidad y la calidad de vida de las personas. Exactamente. Se trata de que los síntomas pasen de ser tiranos que gobiernan absolutamente toda tu vida a ser simplemente molestias manejables de fondo. Esa aclaración es fundamental, tanto ética como médicamente. Se trata de modulación. Y ese 50% de responsabilidad proactiva pues se traduce en un enfoque holístico muy específico que respaldan las fuentes. Por ejemplo, el tema del ejercicio, ¿no? Sí, el ejercicio. Pero atención aquí, la audiencia tiene que saber que no es ir a levantar pesas al gimnasio o correr maratones. Los estudios validan el ejercicio aeróbico de muy bajo impacto y altamente progresivo. Claro, porque si te pones a hacer CrossFit de un día para otro con fibromialgia, el cuerpo lo interpreta como una amenaza masiva y el dolor se dispara por los cielos. Exacto. Se trata de movimientos suaves y consistentes. Y esto tiene una razón de ser. El movimiento suave oxigena el tejido y libera endorfinas, que son, digamos, los opioides naturales de nuestro propio cerebro. Es como un analgésico interno. Tal cual. Es una forma de decirle físicamente al sistema nervioso, oye, estamos en movimiento, tenemos el control, no hay ningún peligro aquí. Y entonces el cerebro empieza a bajar la guardia. Es empezar a abrir ese nuevo sendero en el bosque que mencionábamos. Y junto a eso del movimiento, las fuentes también mencionan la higiene radical del sueño y el tema de la respiración. Sí, y todo está conectado. Si la falta de sueño de ondas lentas detona la lodiña, como vimos, entonces reparar el sueño es alta farmacología, es medicina pura. ¿Y sobre la respiración? Sobre la respiración, fíjate que no se trata de misticismo ni de cosas raras. La respiración diafragmática, que es lenta y profunda, estimula directamente el nervio vago. ¿Y por qué es tan importante el nervio vago? Porque este nervio es el interruptor maestro del sistema parasimpático, el cual le pone un freno físico y químico a la segregación de cortisol y adrenalina. O sea, es neurobiología aplicada para ir a apagar la alarma de incendios del cerebro. Todo eso suena neurobiológicamente excelente, pero lo cual nos trae de vuelta a un desafío práctico gigantesco. A ver, ¿cuál? La teoría suena muy bien, pero si alguien apenas puede levantarse de la cama por el dolor, decirle, hola, haz ejercicio de bajo impacto y estimula tu nervio vago, pues suena a una montaña imposible de escalar. Sí, suena abrumador. Y aquí es exactamente donde revelamos la herramienta que prometimos al inicio de este análisis. La conexión real entre toda esta ciencia y el día a día. Se trata del sistema fibromialgia manejo en casa. Y lo más interesante de este sistema, fíjate, no es solo su base científica rigurosa, sino su origen empírico. O sea, no fue redactado por alguien en un laboratorio blanco que en su vida ha sentido este tipo de dolor. Así es. La creadora de esto es Victoria Ramos, y su historia es justamente el centro de credibilidad aquí. Victoria es una paciente que lleva más de 30 años lidiando en carne propia con la fibromialgia. 30 años, imagínate. Y durante los últimos 5 años decidió dejar de ser una espectadora pasiva y se dedicó
a investigar a fondo todo esto que acabamos de hablar, todo sobre la neurociencia aplicada al dolor crónico. Y tras un proceso larguísimo de ensayo, error y de sistematizar la información, ella aplicó los principios de neuroplasticidad en sí misma. Y ella fue su propio caso de estudio. Exacto. Documentó cómo logró modular sus propios síntomas, hasta el punto de poder dejar la silla de ruedas que llegó a necesitar por la enfermedad. Y así logró recuperar drásticamente su calidad de vida y su independencia. Qué impresionante. Y reitero de nuevo para la audiencia, no usamos la palabra curación. Victoria misma enfatiza muchísimo que la condición sigue ahí, pero que ella aprendió a manejar su sistema nervioso, en lugar de que el sistema nervioso la manejara a ella. Ese es el gran cambio de paradigma. Sí, y Victoria estructuró todo este conocimiento en un sistema de 2 pilares. Primero, un libro que funciona como una guía súper integral para que el paciente y también sus cuidadores entiendan exactamente la mecánica de su cuerpo. Y segundo, que me parece brutal, una aplicación de acompañamiento diario. Es que esa aplicación es la respuesta práctica y directa a la barrera de la montaña imposible que mencionaste hace rato. ¿Cómo funciona? Tiene un programa núcleo que me encanta, llamado 21 días de amor propio, y está compuesto exclusivamente por microrutinas. Son acciones diminutas, realizables en casa, que están diseñadas precisamente para personas que viven con dolor severo y con fatiga profunda. O sea, es la versión hiperpráctica de nuestra analogía del bosque. Si no tienes la energía para cruzar el bosque entero en un día, pues estas microrutinas son el equivalente a dar un machetazo al día. Me encanta cómo lo pones, sí. Es una participación activa en dosis microscópicas que no abruman al sistema nervioso que ya está colapsado, pero que empiezan a crear ese nuevo sendero neuroplástico mediante la repetición constante. Es que exactamente de eso se trata. La neuroplasticidad responde a la frecuencia de las acciones, no a la intensidad. Esa repetición diaria de microrutinas de calma y de movilidad suave reentrena paulatinamente al cerebro para, dejar de emitir señales de alarma ante los estímulos normales. Y hay un factor de tiempo que debemos mencionar hoy a quienes nos escuchan. Dado que mayo es históricamente el mes dedicado a dar visibilidad internacional a la fibromialgia, la autora está ofreciendo una edición especial de su sistema. Sí, una edición que incluye un diario de transformación. Lo cual me parece que es médicamente muy útil, ¿no crees? Porque llevar un registro tangible ayuda al paciente a objetivar su propio progreso. Es vital. A veces la memoria, por la misma fibroniebla que hablábamos, nos hace creer que no hemos avanzado nada en semanas cuando en realidad sí hay mejoras. Claro. Entonces, si las personas que nos están escuchando sienten que este enfoque basado en ciencia y en experiencia real es lo que estaban buscando, pueden encontrar el enlace para obtener más información sobre el sistema justo abajo, en el comentario fijado del video. Y además vale la pena decir que Victoria publica contenido educativo de muy alto valor para la comunidad. Sí, los invitamos de verdad a leer su blog y a seguir su trabajo en redes sociales. La pueden buscar como @fibromialgia y transformación. Es un recurso excelente para mantenerse conectado con la ciencia aplicada. Porque pasar de la comprensión teórica que vimos hoy a la aplicación práctica diaria es el verdadero salto cualitativo en el manejo del dolor. Absolutamente. Y bueno, antes de cerrar este espacio, quiero hacer un tercer y último llamado a la acción. Adelante con eso. Este ha sido un análisis muy denso, muy revelador, y la verdad esperamos que haya sido profundamente validador. Agradecemos su tiempo, su curiosidad y su atención de hoy. Por favor, dejen su comentario, denle al botón de like y suscríbanse al canal. Por favor, háganlo, ayuda muchísimo. Ayuden a que el algoritmo siga recomendando este tipo de contenido profundo. La misión de hacer visible lo invisible continúa, y necesitamos que interactúen para que esta información llegue a ser un salvavidas para más personas que sufren en silencio. Y ya para finalizar, a mí me gustaría dejar una reflexión abierta para nuestra audiencia. Te escuchamos. Al observar cómo la neuroplasticidad y los neurotransmisores dictan nuestra experiencia física, vale la pena preguntarnos algo. ¿Estamos presenciando el fin de la medicina que solo trata los tejidos periféricos? Es una gran pregunta. De buscar la cura en el músculo que duele para enfocarse 100% en reprogramar el código central de nuestro cerebro. Fíjate que es un cambio de paradigma vertiginoso. Un paradigma que, por suerte, devuelve el control a las manos del paciente. Nos despedimos por hoy y los dejo con la frase exacta con la que Victoria Ramos resume este viaje.
El dolor habita en el cuerpo, pero la esperanza siempre elige quedarse en el alma.